Queridos hermanos, bienvenidos a este miércoles, ya miércoles 10 de junio. En oración comenzamos Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos por el eterno descanso del señor Anselmo Gómez Aquino. Está en su quinto día, hermano cursillista, papá de nuestra hermana Lupita. Le mandamos un abrazo, mucho consuelo y bendición de esperanza de todo cristiano católico en la vida eterna. El eterno descanso de Francisco Dilón López Becerra. Pedimos por la profesora Ceci, que ha sido intervenida, esperemos que se encuentre bien, saludos a su familia, por la pequeñita Antonella Jocelyn Márquez, por el pequeñito Mateo Elí Vázquez Cabrera, por Felipa Clara Rueda Hernández, por la situación en México, en este momento de contrastes en verdad radicales, por un lado muchas protestas, muchas marchas, y por otro lado la fiebre futbolera del Mundial que está a punto de comenzar. Pedimos también por la salud de los enfermos, Concepción Figueira, Margarita Granados, Cristian Mentado, no consigue un clavo para su operación. Si alguien sabe de estas cosas quirúrgicas, favor de mandarnos un mensajito para poderlo apoyar. María Antonieta Uribes, que se encuentra con problemas. Carmen Briceño, ya está dada de alta, damos gracias a Dios por su salud. Que se recupere pronto, cada día más. Por Dana, que tiene cáncer en el estómago. Roxana García, en su salud. Por Adán Salgado Reynoso, que se cayó de la moto y probablemente pueda perder una pierna. Y un anuncio, una bendición, una oración, una petición a todos los que utilizan la motocicleta. Yo no he visto una sola que no se pase un alto, o que no rebase de una manera inadecuada, o que no se meta de una manera agresiva, poniéndose en riesgo ellos mismos y poniendo en riesgo a los demás. Es una situación verdaderamente que se está dando muy constantemente en nuestra Ciudad de México, y me imagino que en el mundo entero. A los que manejan motocicleta, cuiden su vida, por favor, piensen que los esperan con amor, no por llegar más rápido, se pongan en riesgo de este tipo de situaciones, de perder una pierna, de un accidente nadie lo quiere, un accidente simplemente pasa, pero no nos pongamos en riesgo de eso. Les suplico, hermanos, manejen con cuidado, usen su casco, luego llevan niños sin casco, cuidado por favor, se están poniendo mucho en riesgo, respeten las señales también, respeten el semáforo. Pedimos por Caterina, que se encuentra con problemas de riñón y de ovario. Caterina Rivas, ayúdala, Señor. Pedimos por Lolita de Cursillos, nuestra querida Lolita de la tercera zona, creo que es ella coordinadora de la estrella de San Jorge, y su mamita se encuentra siempre enferma, está un poquito delicada en este momento. Pedimos por ella, claro que sí, con mucho cariño. Por Sheila Camacho, que tiene una situación que le está comiendo el hueso, una escama que le está comiendo el hueso. Pedimos por Martín Solís León, que está en recuperación, por Rosy Cruz, por Carmen Elena Briceño, que está hospitalizada, por Mabel, que sigue en depresión, por Guadalupe Rutia, ya nació su bebé, felicidades, por la maestra Ceci, seguimos pidiendo, por el padre José del Carmen Medina, que se cayó y necesitó una operación, por el señor Armando Larios González, por Joelis Salas Génesis y Yaritza Brizuela. Gracias por pedirnos que oremos, que nos unamos como hermanos en este canal, en esta familia de este video y de cada video. Gracias por mandarnos los nombres, las situaciones de las personas que quieren que pidamos las acciones de gracias. Para eso estamos y así comenzamos nuestro video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor por esta mañana que nos regalas. Atiende nuestras súplicas, creemos en ti. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos hace comprender que las reglas religiosas son útiles, son buenas, pero son el inicio, digamos, la plataforma de despegue para darles cumplimiento. Es necesario siempre ir más allá de la letra, vivir su sentido. Los mandamientos que Dios nos ha dado no deben encerrarse en la caja fuerte asfixiante de la observancia formal de las cosas.
pues de lo contrario nos quedamos en una religiosidad externa, desapegada, enferma. El siervo de un Dios amo en lugar de hijos de un Dios Padre. Jesús quiere esto, que no tengamos la idea de servir a un Dios amo, sino al Padre. Por esto es necesario ir más allá de la letra, hermanos y hermanas. Este problema no existía solo en el tiempo de Jesús, existen hoy también muchos. Por ejemplo, oímos, Padre, no he matado, no he robado, no he hecho daño a nadie, como diciendo he cumplido. Esta es la observancia formal que se conforma con lo mínimo indispensable. No se trata de decir, no seas más malo que los más malos. No te vas a confesar de lo que no hiciste. ¿Pero qué hiciste? Esa es la pregunta. Dios no razona con cálculos y tablas. Él nos ama como un enamorado y nos ama no hasta el mínimo, sino hasta el máximo. No nos dice te amo hasta cierto punto. No nos dice te amo mientras te portes bien. No te dice te amo hasta que... No. El verdadero amor nunca llega hasta un punto determinado. Nunca llega al tope. Nunca se siente satisfecho. El verdadero amor va siempre más allá. No puede por menos. El Señor nos lo mostró dando su vida en la cruz hasta el extremo y perdonando incluso a sus asesinos. Chequen Lucas 23:34. Nos ha confiado el mandamiento que más aprecia, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Este es el amor que da cumplimiento a la ley, a la fe, a la verdadera vida. En el Evangelio de hoy, gracias. En el tema de hoy, la tercera parte de la encíclica que nos ha regalado León XIV, Magnificat Humanitatis. Capítulo quinto, la civilización del amor frente a la cultura del poder. En el quinto capítulo de Magnificat Humanitatis, el Papa León XIV dirige su reflexión hacia la guerra y la creciente cultura global del poder. Advierte que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están transformando la forma en que se desarrollan los conflictos armados y se toman decisiones sobre la vida humana. La paz no es un tema entre otros, sino una condición del bien común universal. León XIV explica que la revolución digital ha modificado la gramática de los conflictos. A las guerras convencionales se suman ahora ataques cibernéticos, campañas de desinformación, manipulación mediática y automatización de decisiones militares. El Papa alerta que la inteligencia artificial puede volver la guerra más rápida, impersonal y aparentemente eficiente, reduciendo al enemigo a un dato y a las víctimas a simples daños colaterales. El pontífice denuncia una cultura del poder basada en la lógica de la fuerza, la competencia geopolítica, al rearme la normalización de la guerra. Por otro, propone reconstruir pacientemente una civilización del amor fundada en la justicia, la fraternidad y el bien común. La civilización del amor no es una utopía ingenua, sino un proyecto exigente. León XIV afirma que el mundo atraviesa unas peligrosas situaciones de rehabilitación cultural de la guerra. Denuncia que los conflictos armados se presentan cada vez más como herramientas normales de política internacional, mientras disminuye la memoria histórica sobre las tragedias del siglo XX. Nunca más la guerra, recuerda el pontífice retomando el histórico llamado de San Pablo VI ante la ONU, esto en el año 1965. El Papa advierte sobre el riesgo de delegar decisiones letales a sistemas autónomos y sostiene que ninguna máquina puede asumir responsabilidad moral. No es lícito confiar a sistemas artificiales decisiones letales o irreversibles. Frente a este panorama, el Papa propone caminos concretos para construir la paz, desarmar las palabras y promover la justicia, escuchar a las víctimas, fortalecer el diálogo y recuperar el valor de la diplomacia y del multilateralismo. Los pueblos quieren la paz, dialoguemos, negociemos. Este capítulo concluye señalando la relevancia que tienen organismos internacionales que deben reforzarse. La actualidad debilita a la ONU y el sistema político internacional releva la necesidad de reformas profundas. Para León XIV se invita a la apertura, una invitación a la esperanza cristiana y afirma que, incluso en medio de las tensiones globales, los creyentes están llamados a construir la paz desde la oración y, por supuesto, en un compromiso a hacer realidad nuestras relaciones en la sociedad. ¿Cuáles son las claves del capítulo quinto de Magnificat Humanitatis? Son los siguientes. León XIV denuncia la cultura del poder y la normalización de la guerra. El Papa alerta sobre el uso militar de la inteligencia artificial. Magnificat Humanitas rechaza delegar decisiones letales a máquinas. León XIV propone construir una civilización del amor. El documento llama a fortalecer el diálogo, la diplomacia y el multilateralismo.
El Papa señala que la debilidad de la ONU y del sistema político internacional revela la necesidad de realizar reformas más profundas. El mensaje final de Magnificat Humanitas es la conclusión del Papa, que abandona el tono más analítico de los capítulos anteriores y ofrece una propuesta espiritual para vivir el cambio de época marcado por la inteligencia artificial. El Papa explica que el futuro de la humanidad no puede depender únicamente de algoritmos, eficiencia o capacidad técnica. Por ello, coloca en el centro de toda la conclusión el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre y entra en la fragilidad humana. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La encíclica afirma que ninguna máquina podrá sustituir la capacidad humana de amar, de discernir el bien o de entregarse gratuitamente. Ningún sistema de cálculo, por sofisticado que éste sea, genera un corazón que se entrega ni una conciencia capaz de discernir el bien. El Papa propone una espiritualidad eucarística como respuesta frente a la fragmentación contemporánea. La Eucaristía, explica, no es un acto individualista, sino el lugar donde la Iglesia aprende a vivir la fraternidad, el amor, la solidaridad. El Papa también plantea caminos concretos para construir una civilización del amor en la era digital, permanecer fieles a la verdad, intervenir en educación, cuidar las relaciones humanas y comprometerse activamente con la justicia y la paz. El Papa invita a no resignarse frente a las fracturas culturales y sociales provocadas por el poder tecnológico y llama a convertirse en arquitectos sabios, capaces de construir el bien en el mundo, teniendo como fundamento nuestra relación con Dios. La encíclica concluye con la imagen de Magnificat de María como canto de esperanza. León XIV afirma que incluso en medio de la incertidumbre global, el Espíritu Santo sigue actuando silenciosamente en la historia y mantiene abierta la posibilidad de construir la humanidad reconciliada. También el tiempo de la inteligencia artificial puede ser un paso en el que el Espíritu haga madurar la civilización del amor. ¿Cuáles son las claves de esta conclusión de Magnificat Humanitas? León XIV propone una espiritualidad eucarística para vivir la era digital. La encíclica coloca el misterio de la encarnación en el centro de la dignidad humana. El Papa afirma que ninguna inteligencia artificial puede sustituir el amor y la conciencia humana. León XIV define caminos concretos para construir la civilización del amor, y el documento concluye con el Magnificat como símbolo de confianza en Dios y cobijados con el manto de Santa María. Concluimos estos tres videos, estos tres temas de hoy, con respecto a esta profunda, verdaderamente hermosa, deliciosa encíclica, la primera que nos otorga nuestro querido Papa León XIV, Magnificat Humanitas, encíclica sobre la inteligencia artificial y sobre todo, algo que se nos olvida últimamente, la dignidad humana. En el tema de hoy, en Santos y Conversos, hoy celebramos a San Bogumilo de Gniezno, santo eremita y obispo. En Dobrowo, en Polonia, muerte de San Bogumilo, obispo de Gniezno, que después de renunciar a su sede llevó a este lugar vida eremética, consumando en su austeridad. Esto data de su muerte en el año 1182, y después de las numerosas instancias realizadas en los siglos XVII y XVIII iniciadas por el arzobispo Mateo Lubienski, esto data del 1641-52, el Papa Pío XI aprobó el decreto firmado el 27 de mayo de 1925, el culto al Beato Bogumilo, y estableció que Polonia lo recuerde el día 10 de junio. El centro de culto de Bogumilo, ya existente en el siglo XV, era la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad en Dobrowo, donde se encontraba su tumba. Los primeros documentos de este culto son los decretos de los años 1443 y 1462, emanados por los arzobispos de Gniezno para reglamentar la concurrencia al tumba de Bogumil. Aproximadamente en el año 1580, ejecutando el recógnito corporis, se encontraron en la tumba el cayado pastoral y el anillo que certificaban su dignidad episcopal, dignidad que también es ostentada en los cuadros de la iglesia de Dobrowo por Bogumilo, representado como un obispo con la mitra, el cayado pastoral y usando el hábito camaldulense, como los que se arguye que pertenecían a esa orden. Una biografía escrita en Dobrowo alrededor de 1584 que nos informa que Bogumilo era descendiente de la familia de San Adalberto. Se cuenta que fue arzobispo de Gniezno en los años 1170 al 82, pero que, por presiones de los poderosos señores de la zona, renunció a la dignidad episcopal retirándose a una ermita, donde finalizó sus días. Luego de haber donado sus bienes a Dobrowo,
a las aldeas circunstantes y a los cistercienses, orden a la que perteneció su hermano Bogufal, es natural que Bogumilo también fuera venerado en aquella orden, de modo particular en Koronovo. Este lugar tiene esa gracia de que ahí fue redactada una biografía, otra más, según la cual Bogumilo fue arzobispo de Nienzo de los años 1167 al 72, y por esta fuente sabemos que él nació en Cosvin en el año 1116, hizo los primeros estudios bajo la tutela de su tío, el arzobispo Giovanni, terminando sus estudios en París, regresó a Polonia y destinó una parte de sus bienes a la construcción de la iglesia de Dobrovovo, recomendando por su tío, ordenado. Al principio fue el párroco de su ciudad natal y posteriormente pasó a ser decano de Nienzo. Luego de la muerte de su tío en el año 1167 lo sucede en la cátedra episcopal. Dotado del espíritu contemplativo, aspiró poder seguir las huellas de San Romualdo. Conseguido el consentimiento del Papa Alejandro III, renunció a la dignidad arzobispal, se retiró a un lugar desierto cerca de su ciudad, donde murió el 10 de junio de 1182, confortado por una visión de la Virgen. Su cuerpo, primero enterrado en la iglesia de Dobrovo, fue trasladado en 1668 a otro lugar donde es venerado. Se cree que esta biografía puede fundamentarse en el documento del príncipe Vladimiro y, bueno, pues se confirma a los cistercienses la posesión de tierras en este lugar y aldeas aledañas que fueron donadas por ese mismo arzobispo Bogumilo a su hermano Bogufal y pasados por lo tanto al obispo cristiano cisterciense, quien lo cedió a la abadía. La dificultad en poder dar credibilidad a los datos puede consistir a veces en el tiempo, sin embargo esto queda a la postre en tales documentos. En Santos y Conversos, Eremita y Obispo, San Bogumilo Nienzo de Nienzo. Adelante. En la rola del alma, en la rola de hoy, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? De mis queridos hermanos alfareros, que no tengo el gusto de conocer. Si alguien los conoce, preséntenlos por favor, porque aprecio mucho la canción del luchador que el Gran Fuerza Divina utiliza en su entrada de lucha libre. Un grupo interesante que tiene rolas muy interesantes, y esta es otra. Vamos a escucharla, ¿Cómo no amarte? De los alfareros. Vamos allá. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste 9 meses en tu vientre, mi Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si en ti estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor. ¿Cómo no amarte? En el chiste, dos esposos platicando. Oye, viejo, ¿tú crees en los fantasmas? Pues no creo en los fantasmas, la verdad, vieja. De hecho, eso estaba platicando con la sirvienta. Entonces agarra tus cosas y vámonos de aquí. ¿Pero por qué, vieja? Si te dije que no tengo miedo, no le creo a los fantasmas. Porque nosotros no tenemos sirvienta. En curiosidades de la Iglesia Católica, ¿cómo se llega a ser prudente? Se llega a ser prudente aprendiendo a distinguir lo esencial de lo accidental, a fijarse metas adecuadas y a elegir los medios mejores para obtenerlas. La virtud de la prudencia regula todas las demás virtudes, porque la prudencia es la capacidad de reconocer lo justo. Quien quiera vivir bien debe saber qué es el bien y reconocer su valor, como el comerciante en el Evangelio. Al encontrar una perla de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y fue a comprarla. En Mateo 13:46, solo el prudente puede usar la justicia, la fortaleza y la templanza para hacer el bien. Llevar una buena vida no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Se conserva para él todo el amor por la templanza, que ninguna desgracia puede sacudir, que es cuestión de fortaleza, que le obedece solo a él, que es la justicia, y que está atento a ver las cosas por miedo a ser sorprendido por las astucias y las mentiras. Y esto es prudencia. La prudencia tiene 2 ojos. Uno prevé lo que hay que hacer, el otro examina después lo que se ha hecho. Comentarios de San Agustín de Hipona y por supuesto de San Ignacio de Loyola en Curiosidades. En la buena onda, no se olviden que este viernes 6 de la tarde y 7 de la noche tenemos la misa
en favor de el Sagrado Corazón de Jesús que tanto nos ama, y habrá un pequeño convivio. Agradecemos a todas las personas que nos encomendamos a el amor, la misericordia del Sagrado Corazón, su corazón abierto y traspasado, para todos los hermanos que están consagrados realmente a Él y que viven sus primeros viernes con intensidad, que viven de una manera cristiana, que tratan a sus hermanos con amor, que viven a lo cristiano. No se olviden que tenemos esta eventualidad, y el próximo fin de semana, sábado, como a eso de las 7 de la noche, también habrá el evento de la celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Esto en una parroquia de Nezahualcóyotl que lleva este nombre, y aquí les pondré la dirección, ¿verdad?, para que puedan asistir. Habrá una función de lucha libre, estarán grandes luchadores, habrá un gran torneo, y creo, no estoy seguro, creo que va a participar el Padre Fuerza Divina. Estaremos por allá apoyando, claro que sí, de eso se trata. Pues muchas gracias a todos por su atención. Reciban la bendición de este video. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Esto es Espíritu Canal desde Santa Lucía Escaposalco. Bendiciones a todos.